Hola amigos, les habla en otro video Fisiokendo. En este video les hablaré sobre biomecánica de la fascia toracolumbar y mecanismo de levantamiento de peso. Biomecánica de la fascia toracolumbar. La investigación sobre las propiedades mecánicas del sistema miofacial y su relación con los movimientos corporales no es abundante. Probablemente, la región corporal más estudiada en este sentido es la fascia toracolumbar. Se considera que esta fascia desempeña un papel fundamental en el control de los movimientos de la región lumbar, particularmente cuando se levantan objetos pesados. Para entender la importancia de la acción mecánica de la fascia durante esta actividad o el realizar los quehaceres diarios, hay que realizar un corto resumen sobre la respuesta biomecánica de la columna lumbar durante esta actividad. Mecanismo de levantamiento de peso. La gravedad ejerce una fuerza vertical sobre cada parte de nuestro cuerpo en proporción directa a la masa corporal. Cuando una persona se encuentra en bipedestación, la masa del tronco, la cabeza y las extremidades superiores ejercen, sobre la región lumbar, una presión aproximada del 55% del peso total del cuerpo. En esta posición, los músculos del abdomen y del resto del tronco actúan de forma protectora estabilizando la columna lumbar. Sin embargo, para poder realizar con eficacia esta acción estabilizadora, ejercen también unas fuerzas compresoras. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los poderosos músculos de la espalda están distribuidos sobre el eje prácticamente paralelo a la columna lumbar, los músculos posteriores pueden ser los mejores amigos o los más grandes enemigos de la columna lumbar. En una posición neutra y relajada de la columna lumbar, los músculos ejercen, sobre los discos lumbares, una fuerza de compresión que duplica el peso del tronco, la cabeza y las extremidades superiores. La situación se vuelve aún más complicada cuando se realiza el movimiento de levantar un peso partiendo de la posición inclinada. Durante esta actividad, el peso que debe soportar la columna lumbar se multiplica por la distancia entre el peso levantado y el cuerpo, creando un momento de fuerza. El momento se incrementa al aumentar el peso, al levantar o al aumentar la distancia entre el cuerpo y el peso. En condiciones normales, cuando se realizan las actividades diarias y los pesos que se elevan no son grandes, los músculos extensores lumbares son los que equilibran estos movimientos con mucha eficacia, controlando la flexión y restableciendo la posición vertical del cuerpo. Al levantar un peso mayor, se incrementa el momento de fuerza, y los músculos del aparato extensor lumbar, incluso actuando con su contracción máxima, no pueden generar suficiente fuerza para contrarrestar ese gran momento creado por el incremento del peso. El análisis se refiere a una posición estática y no al movimiento. El cálculo de la fuerza durante el movimiento es muy complejo, porque hay que incluir el análisis de las fuerzas en varios planos, calculando los momentos y torques de los movimientos laterales. Durante el levantamiento del peso los movimientos se realizan en diferentes niveles de acción. Uno de ellos es el movimiento en las articulaciones coxofemorales. El movimiento de extensión coxofemoral está asegurado por la acción de unos potentes músculos, los glúteos mayores, los glúteos medios y los isquiotibiales. El problema se presenta al transmitir el resultado de la extensión coxofemoral hacia el tórax. Como se mencionó anteriormente, los músculos lumbares no son capaces de realizar esta tarea por sí solos. Los estudios de Nachemson y Elfstrom sobre el comportamiento del tercer disco lumbar revelan que, desde el punto de vista del cálculo matemático, no sería posible elevar un peso consistente sin dañar el disco lumbar. La carga promedio que resiste el disco lumbar es de 400 kilogramos, y la fuerza que se genera en él al levantar 50 kilogramos es de 750 kilogramos. Sin embargo, el disco no se rompe al realizar correctamente este movimiento. Teoría de la acción combinada fascia toracolumbar y músculo transverso del abdomen. Esta teoría trata de la acción conjunta de los ligamentos posteriores y de la fascia toracolumbar, y afirma que la fuerza de los músculos extensores de la cadera es transmitida a través de la columna lumbar hacia los miembros superiores, que efectúan el levantamiento. El problema consiste en la poca fuerza de los músculos paravertebrales para realizar esta transmisión, asistidos por las estructuras no contráctiles. Las cápsulas articulares de las articulaciones interapofisiarias, los ligamentos posteriores, especialmente el interespinoso y el supraespinoso, y la capa posterior de la fascia toracolumbar, pueden realizarlo.
La porción pasiva de este movimiento está absorbida por los ligamentos y las cápsulas. Estos soportan el peso, pero no realizan el movimiento. Se necesita, pues, un elemento que pueda, de una forma dinámica, transmitir la fuerza hacia los músculos. Este mecanismo dinámico corre a cargo de la fascia. Los músculos de la región lumbar están envueltos en 3 niveles de la fascia que lleva el nombre de fascia toracolumbar. El nivel superficial implica al músculo cuadrado lumbar, y el nivel intermedio está ubicado entre el músculo cuadrado lumbar y el músculo iliocostal, y es continuo a través de la membrana intertransversa, que consta de las fibras tendinosas del músculo transverso del abdomen. El nivel posterior está formado por la fascia del músculo dorsal ancho. Al estirar el tejido no contráctil durante la flexión del tronco, este tiene la capacidad de acumular la energía elástica que, posteriormente, libera al realizar el movimiento de extensión, permitiendo así disminuir el esfuerzo de los músculos. Para que esto ocurra, la columna debería flexionarse lo suficiente antes de realizar la actividad de elevación del peso, con el fin de introducir una fuerza capaz de producir un estiramiento de la fascia toracolumbar. Este movimiento no debe ser excesivo, para no generar fuerzas elevadas en los ligamentos intervertebrales y en los discos. Según las investigaciones más recientes, las estructuras no contráctiles absorben hasta un 31% de la fuerza que debe soportar la columna lumbar, siendo el principal elemento de esta acción la fascia toracolumbar. Esto significa que es posible realizar el movimiento de levantar peso utilizando la tensión pasiva de la fascia toracolumbar sin generar un alto grado de estrés de la fuerza tensil en los ligamentos intervertebrales y en los discos. Para lograrlo, se debe flexionar la columna lumbar un 80.195% de la amplitud del movimiento de flexión entre la posición erguida y la de tocarse las puntas de los dedos. Otro mecanismo para colocar en tensión la fascia toracolumbar se puede producir a través de la contracción de los músculos abdominales, incrementando de este modo la presión intradiscal. El nivel posterior de la fascia puede actuar de 3 formas diferentes, con el objeto de estabilizar la columna lumbar flexionada y ayudar en el levantamiento del peso. El primer mecanismo es una acción pasiva de los ligamentos. La capa profunda de la fascia toracolumbar une directamente las apófisis espinosas de las vértebras L4 y L5 con el ilíaco. Esta conexión se tensa con la flexión de la columna, dándole la estabilidad requerida y complementando así la función de los ligamentos interespinosos e iliolumbares. El segundo mecanismo moviliza las capas superficial y profunda de la lámina posterior de la fascia que se conecta con el músculo transverso del abdomen. A través de esta conexión las vértebras se acercan entre sí, y como resultado se produce un efecto antiflexor del músculo transverso del abdomen. Desde el nivel lateral de la lámina superficial, las fibras se extienden en dirección caudomedial hacia la línea media. Las fibras que parten desde la lámina profunda se extienden en dirección craneomedial. En consecuencia, se forman unos triángulos de fibras, cada uno de ellos con la base sobre la línea media y el vértice en la lengüeta lateral. Como resultado de esta distribución, al producirse la tensión lateral aplicada sobre el vértice del triángulo, se genera la tensión sobre sus 2 costados. En consecuencia, el ángulo superior del triángulo ejerce presión en dirección caudolateral y el ángulo inferior en dirección craneolateral. De esta forma, ambos ángulos se acercan entre sí. El resultado de esta acción fue demostrado matemáticamente por Grakovetsky. La fuerza de aproximación resultante representa un 57% de la fuerza aplicada sobre la lengüeta lateral. La contracción del músculo transverso del abdomen moviliza la red de los triángulos, acercando la L2 a la L4 y la L3 a la L5, formando una línea de tensión vertical en el medio de la columna lumbar. En otras palabras, la contracción del músculo transverso del abdomen contrarresta la separación entre las vértebras lumbares y, de esta forma, evita el movimiento de excesiva flexión en la columna lumbar, lo que proporciona a la columna incluso más estabilidad. En otras palabras, el músculo transverso del abdomen y la fascia toracolumbar actúan como una especie de corsé. Esta acción es independiente de la acción de los músculos abdominales durante la acción según la teoría del balón abdominal. Se puede concluir que, según este análisis, el músculo transverso se perfila como el músculo abdominal más importante durante el proceso de levantamiento de peso.